Voy a referirme a la lucha que siempre sostuvo Manuel Belgrano en favor de la educación, a través de toda su trayectoria política y militar. Cuando Belgrano regresa de España, donde había ido a cursar estudios universitarios, lo hace con el título, el nombramiento por parte de la corona española de secretario del Consulado de Buenos Aires, que entonces era capital del Virreinato del Río de la Plata. El consulado era un organismo corporativo que reunía a los comerciantes, defendía sus intereses, pero también tenía finalidad de fomentar el comercio y todas las actividades relacionadas con el tráfico mercantil. Entre las obligaciones que tenía Belgrano como secretario estaba la de anualmente realizar una memoria de todas las actividades del consulado y también de las propuestas que existían sobre un mejoramiento de todas las actividades, tanto comerciales como sociales y de otro tipo en general. Además de asistir, por supuesto, a las reuniones de los conciliarios, es decir, los integrantes del consulado, y tomar nota de las iniciativas que se planteaban en el recinto. Pues bien, Belgrano aprovechó esa circunstancia de redactar anualmente una memoria para volcar allí las inquietudes que tenía sobre el tema educativo. Además, en esos años también, por las inquietudes que traía Belgrano desde España, donde había tomado contacto con personalidades de la economía, especialmente de la educación, de los problemas sociales, y también con las ideas, las nuevas ideas filosóficas del siglo XVIII, que incluían una gran variedad de temas que después él va a volcar a sus preocupaciones como secretario del consulado. Cuando Belgrano regresó a Buenos Aires, como decía, se dio cuenta que uno de los aspectos del cual adolecía la capital, y no solamente la capital, sino el virreinato, era la marcha de la educación, o el sistema educativo que en ese momento existía, que era muy precario y en algunos casos inexistente. Entonces, a través de sus memorias y también a través del periodismo, de sus colaboraciones en la prensa, de los primeros periódicos que empezaron a surgir en el virreinato, él formuló una serie de ideas, propuestas e iniciativas que van a tener mucha importancia para el futuro porque de alguna manera estas ideas, como vamos a ver enseguida, adelantaban una forma o esbozaban un programa de gobierno en el campo de la educación. Y algunas de estas ideas van a ser tomadas posteriormente cuando él mismo integra la primera junta de gobierno. Belgrano sostenía que la educación era uno de los factores más importantes para lograr el progreso del país. No solamente en el campo propiamente intelectual, sino lo que era más importante en ese momento en el campo de la actividad, de las actividades económicas que eran en ese momento importantes. Por ejemplo, en el campo de la agricultura, en el campo de la navegación, en el campo de las artesanías, de los primeros trabajos artesanales y oficios que se desarrollaban en el virreinato en aquella época. Y también en la dignificación que significaba para la
la gente de condición humilde acceder a un tipo de educación que les permitiera ascender en la escala social a través de un trabajo digno. Belgrano tomó muchas de esas ideas de los pensadores europeos, economistas italianos, pero también pensadores españoles como Gaspar Melchor de Jovellanos, un filósofo, y el conde de Campomanes, también un pensador, que en ese momento estaban tratando de hacer esas reformas y volcar esas ideas en España. Pues Belgrano tomó contacto con ellas y trató de hacer lo mismo en el Río de la Plata, aunque las condiciones que se vivían acá eran muy diferentes a las que se vivían en España, ya que acá las actividades culturales eran muy restringidas y cuando más la educación. Uno de los primeros principios que señaló casi en forma constante en sus escritos, sus memorias y en sus artículos periodísticos, especialmente a través de su periódico, del periódico fundado por él, llamado El Correo del Comercio, fue la de instar al consulado y a través del consulado a las autoridades virreinales de implantar la enseñanza gratuita y obligatoria, ¿sí? Así como se escucha. En esa época este concepto no existía en América. La enseñanza estaba a cargo de los conventos, de algunos particulares, a veces de los cabildos, pero no existía un sistema educativo que abarcase a toda la sociedad. Pues Belgrano consideró que era importantísimo que el Estado, o sea, el virreinato, a través del consulado, si era posible, se involucrase en este tema y facilitase la enseñanza gratuita y obligatoria en todos los ámbitos. ¿Cómo proponía él llevar adelante esta actividad? Decía que teniendo en cuenta que la población estaba en gran parte carente, en su 90% carente de este servicio educativo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la campaña y en las localidades del interior del virreinato, podían hacerse cargo del mismo los cabildos. Los cabildos eran una institución de aquella época de carácter municipal. Tenían a su cargo el gobierno local de las poblaciones. Y además a ese le agregó también a esa circunstancia de pedir la intervención de los cabildos, le agregó la intervención de los jueces de paz, que tenían mucha influencia en las poblaciones, y de los párrocos. Es decir, justicia de paz y parroquias eran la institución más respetada en la campaña, así que era a través de ellos que Belgrano sostenía que debía canalizarse la educación esta gratuita y obligatoria, usando para ello los impuestos, que en aquella época se llamaban los propios y arbitrios, eran los impuestos municipales, para lograr que los hijos de los labradores, especialmente en el ámbito rural, tuvieran acceso a la educación, porque él decía, están librados al ocio, a la ociosidad, y que los lleva fatalmente a la miseria. Él decía que la educación iba a cambiar no solamente las costumbres, iba a mejorar las costumbres, sino que iba a habituar y a enseñar a la gente a trabajar, a querer el trabajo, porque él consideraba que sin el trabajo las poblaciones no podían dignificarse. Sobre todo en el caso de los sectores humildes, que según él eran los más olvidados en aquella época sobre el tema de la educación. O sea que el lema educar para el trabajo era un lema que Belgrano, a lo mejor con otras palabras, pero en sus escritos se ve esa preocupación fundamental. Y para eso también la intervención de los jueces era importante porque ellos podían obligar a los padres a
mandar a los hijos a la escuela, una vez que ésta se estableciese. Y si no lo hacían porque no podían hacer porque no tenían recursos, entonces recomendaba que los propios cabildos se hicieran cargo de esa enseñanza, impartiéndola en forma gratuita. De ese modo, Belgrano inauguraba un principio que hoy es ya vigente en nuestras instituciones, que es el principio de la subsidiariedad del Estado. Es decir, ¿qué significa esto? Que el Estado interviene cuando las familias, los particulares, no pueden costear el estudio de sus hijos a través de la escuela pública. En esa época le llamaban la escuela de los cabildos, la escuela del propio virreinato, o lo que podían hacer las parroquias, que les permitían acceder gratuitamente y de ese modo cumplir una obligación. O sea que este concepto de obligatoriedad de la enseñanza elemental era un concepto que se inauguraba en ese momento en el Río de la Plata a través de la pluma de Belgrano. El, el otro rubro en el cual también Belgrano fue estuvo muy preocupado y fue pionero, era con respecto a la educación de la mujer. Él sostenía, dice en su escrito, que la mujer era la persona más desvalida en ese aspecto, porque nadie se preocupaba por enseñarle un trabajo, enseñarle un nivel educativo, leer y escribir, y un oficio, y que eso hacía que muchas mujeres, sectores carenciados, se dedicasen a la ociosidad o al vicio. Hablaba en ese nivel. Y que, por lo tanto, una forma de dignificar a la mujer era brindándole educación y capacitación para el trabajo, para lo cual, de alguna manera, ya él establecía las escuelas de oficios, de capacitación para la mujer, las escuelas donde se le enseñaba labores prácticas para que ellas pudiesen desempeñarse en la vida diaria. Así que fue el primero que se preocupó realmente por la dignificación de la mujer. Porque él decía que la mujer va a ser madre en la mayor parte de los casos. Y la madre tiene que formar a los chicos. ¿Y cómo lo iba a formar si eran ignorantes? Si no tenían una educación básica. Entonces era importantísimo para mejorar las costumbres, educar a la mujer y a través de ella se iba a mejorar las costumbres y los hábitos de los niños. Otro aspecto que también le preocupó a Belgrano era la enseñanza del comercio y de la agricultura. En esa época, Buenos Aires tenía dos actividades principales. La actividad comercial, por ser un puerto importante de entrada y salida de las mercaderías, a través del mar, que era la forma en que se efectuaba el comercio en aquella época, comercio marítimo, y fluvial también en este caso, y también la actividad agrícola y la actividad ganadera, que era predominante. Belgrano se dio cuenta que esas actividades, tanto el comercio como la agricultura, se las venía haciendo en forma empírica, es decir, que las personas desconocían los principios básicos que regían ya en esa época la actividad económica o comercial y la actividad agrícola. Era importante, entonces, para él, establecer escuelas de comercio y escuelas de agricultura, para que las personas que se anoten y se inscriban en esas escuelas terminen sabiendo perfectamente cuáles son los principios que rigen las actividades comerciales, cuáles son las normas para llevar adelante un comercio, como por ejemplo las normas contables, el cálculo, la aritmética, el derecho comercial, que ya existía en aquella época, que sobre todo estaba basada en las costumbres, como en parte todavía el derecho comercial lo hace. Entonces, Belgrano, que conocía bien ese aspecto desde su actividad en España, consideró que eso era muy importante para mejorar la actividad comercial, porque él decía, el comercial no es solamente
comprar por 10 y vender por 20, sino que hay que conocer cuáles son los rubros que conviene explotar, cuáles son las mercaderías que en distintos países se ofrecen y son necesarias para exportar. Entonces eso era un objetivo de Belgrano. Y en cuanto a la agricultura, también él se dio cuenta que los labradores de aquella época, porque así se le llamaban a los agricultores, no conocían la ciencia de la agricultura. Lo practicaban empíricamente. Entonces consideró que las escuelas agrícolas debían cubrir esa falencia y enseñar a los que se anoten, se inscriban en la misma, las mejores prácticas agrícolas, el mejor tratamiento para los cultivos, qué cultivos corresponden o se adaptan a las distintas zonas del país, cuáles son los terrenos más aptos para eso, qué tipo de fertilizantes ya en aquella época eran necesarios para mejorar los cultivos. Y todo eso, obviamente que requería un conocimiento que no lo tenían. Y para eso era necesario la escuela de agricultura. Pero fue más allá. En esa época el comercio de Buenos Aires y el virreinato se hacía con el resto del mundo y sobre todo con España en forma de comercio marítimo y también con el interior de las regiones comercio fluvial. Para eso se necesitaba pilotos experimentados o conocedores de las normas de la navegación, del manejo de los buques, de las rutas comerciales, del derecho comercial, de todas las prácticas que tenían que ver con el comercio y también el poder recurrir a estos egresados de estas escuelas cuando se necesitaba expertos en la navegación en el Río de la Plata, que es muy complicada para la navegación de los buques que vienen de alta mar, como lo que se le llaman hoy con el nombre de prácticos del río. Esta serie de normas que Belgrano enunció se fueron de alguna manera aplicando posteriormente, en esos mismos años, con algunas concreciones, algunas iniciativas, realizaciones, como se les llama, al pensamiento belgraniano. Él propuso, por ejemplo, la creación, y comenzó a implementarse, la creación de una escuela de dibujo a cargo del consulado. El dibujo era en aquella época una cosa muy importante para las otras, para las profesiones en general. También propuso una escuela de náutica, y como dije, era necesario preparar a los jóvenes para la navegación. Y también después de que, una vez que él empezó a actuar como vocal de la primera junta, después de 1810, se propuso y se realizó una escuela de matemáticas a cargo de la primera junta de gobierno, y él fue el nombrado protector de esa escuela, y fue el que redactó los reglamentos. Pero sobre las concreciones educativas, las realizaciones educativas de Belgrano, tendremos tal vez ocasión de decirlo en otra charla y puntualizarlo mejor. Hasta aquí quiero hacer hincapié en esa preocupación que Belgrano tuvo en los distintos aspectos de la escuela, de la educación primaria obligatoria, educación técnica, la educación comercial, la educación agrícola y sobre todo la educación de la mujer. Muchas gracias.